Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos haciendo el vídeo un martes porque el lunes ha sido un día entero totalmente en nuestra consultoría Emigrar con Ana, trabajando sin parar, contestando correos, con consultas, ayudando a muchos clientes que confían en nosotros para venir aquí a España. Si no sabéis todavía de qué estamos hablando, tenéis nuestra página web emigrarconana.com, ahí podéis ir a verlo. Falta todavía poner cosas, todavía poner algunos que otros servicios, actualizar la información. Esto lo iremos haciendo en breve, no preocuparse, pero de momento lo más importante lo tenéis ahí. Así que las noticias que tenían que haber salido ayer no han sido ayer, sino que van a ser hoy. Lo más importante es que haya un vídeo, una actualización para todos vosotros sobre qué es lo que está pasando en España a día de hoy. La primera noticia de la que queremos hablar con todos vosotros es sobre el aumento de impuestos locales en la provincia de Alicante y en general cómo las subidas de precios ya están forzando a muchas familias a duplicarse la cantidad de las familias que tienen que fraccionar los pagos para poder salir adelante y para hacer frente a todos los gastos que tienen que hacer. La segunda noticia va a ser sobre el salario medio en España, donde se sitúa ahora mismo a mediados de 2024. Y aunque este sea el salario medio, ¿quién gana por encima de él y quién gana por debajo? ¿Cuánta gente realmente gana muy por debajo de este salario medio aquí en España? Os va a sorprender, seguramente. Tenemos incluso un par de gráficos que os mostraremos en breve. Y la última noticia va a ser sobre manifestaciones, protestas pacíficos, pero aún así son protestas, de los casi 15.000 trabajadores en los colegios concertados. Vamos a hablar sobre cómo son los colegios concertados, cuál es la gran diferencia, porque están como en el medio entre colegios públicos y los colegios privados. Así que empezamos las noticias de hoy. Espero que les guste. La primera noticia de la que íbamos a hablar hoy todos juntos es sobre el aumento de impuestos locales y en general los precios que están duplicando la cantidad de familias que están solicitando pagos fraccionados aquí en nuestra provincia de Alicante. ¿Qué son los pagos fraccionados? ¿Vale? Estos son, por ejemplo, os llega un impuesto, el IBI, o que es el impuesto de bienes inmuebles cuando tienen una propiedad aquí en España. Cada año les llega una carta de suma, que ahora hablaremos qué es lo que lleva suma también, que tienen que pagar una cierta cantidad antes de tal fecha. Lo mismo, por ejemplo, para el impuesto de vehículos de tracción mecánica, que hay que pagar en el ayuntamiento, también es lo mismo, os mandan la carta al vehículo que está registrado a vuestro nombre y lo tenéis que pagar. Pues algún impuesto de este tipo, por ejemplo 200 euros, muchas familias no pueden hacer frente a ese tipo de pagos. ¿Qué hacen? Suma, que es el organismo que ahora os cuento qué es lo que lleva, permite el fraccionamiento, o sea, división de este importe principal en varios, por ejemplo, 3 meses o 3 cuotas más chiquititos. Y así es algo más llevadero y algo posible hacer frente a estos gastos. No solo eso, sino también multas de tráfico, etcétera. Y la gente lo está haciendo. Ha pasado de ser, tampoco es mucho, pero se ha duplicado, fijaros, en diferencia de tan solo un año. Antes era como 4,5%, ahora son casi 8, 4,2, 4,3, ahora es 7 y algo. Ya casi 8% de las personas, de las familias que están fraccionando sus pagos con Suma. Suma, ¿qué es lo que tiene? ¿Vale? ¿Qué es lo que lleva este organismo? Porque hay diferentes administraciones. Aquí está la agencia tributaria, después está Suma y cada uno lleva sus cosas. Atención, aquí en la pantalla veréis qué es lo que lleva Suma como tal. Suma no solo lleva lo que es los impuestos locales de este tipo, sino también el IBI, ya lo hemos comentado, el impuesto de actividades económicas que en determinados casos empresarios, por ejemplo, lo tienen que pagar. También está el impuesto de vehículos, el que ya hemos comentado, construcciones, diferentes tipos de impuestos de construcciones, sanciones de tráfico o sanciones administrativas también se hacen desde Suma.
y llevan tasas del municipio, tasas de basura, etcétera. En algunos casos incluso llevan el tema, como el ayuntamiento muchas veces junta la tasa de basura con tasa de agua, pues cualquier deuda de ese tipo también sería llevada a suma, porque a partir de ahí ya si uno no paga a, digamos, a la administración principal, si se va a suma, se traslada la deuda. Si en suma, por ejemplo, ya como por ejemplo multas de tráfico. Primero la DGT emite lo que es la multa. Después, si todo va, sigue su curso, se pasa a suma. Si en suma es donde la mayoría de las personas fraccionan esas multas como tal de tráfico administrativas, y si no se paga, entonces a partir de ahí pues hacen un embargo a la cuenta o cualquier otra cosa. Ya ponen que es como algo embargable, ¿no? Esta cantidad, hasta cubrir esa cantidad. Y realmente la salud financiera de muchas personas aquí, no solo españoles, extranjeros, también de todo tipo, los que residen en España, se ha visto muy afectada por diversos motivos. Obviamente estaba la inflación que nos ha trastocado bastante, estaba toda la pandemia, el cambio de empleo, que la gente se ha quedado sin trabajo, ha tirado de ahorros, otros al revés han conseguido ahorrar todavía más, los que ya tenían han conseguido ahorrar más y los que tienen menos, pues todavía menos están teniendo ahora mismo. La situación ha cambiado mucho. Además, es algo que no todas las familias lo tienen fácil. La gente, lo que hemos hablado siempre, la gente a veces no tiene ni para gastos urgentes o gastos médicos, dentista, avería del vehículo, por ejemplo, cualquier otra cosa de ese tipo que es costosa, pero no todo el mundo ha podido ahorrar el dinero porque muchos están tirando de sus ahorros para hacer frente a todos los gastos, justamente. Por lo tanto, fraccionar un pago es algo bastante común, por desgracia, a día de hoy, sobre todo aquellos que tienen poquitos ingresos, que de eso vamos a hablar ahora, de los sueldos, de los salarios aquí en España. Aquellos que tienen poquitos ingresos donde solamente hay una persona trabajando, o aquellos que simplemente pues no pueden hacer frente a todo lo que se les ha venido encima. Y la única forma de no endeudarse, no meterse en lista de morosos, no embargar la cuenta, es hacer un pago fraccionado. Muchas veces es la única solución para muchas familias. Y seguro que si la cosa con el alquiler, con la comida y con todo no cambia, si todo va subiendo de precio como está haciendo ahora, pronto habrá más familias todavía en esta lista que van a seguir haciendo lo mismo. Vamos a hablar sobre la siguiente noticia y es el salario medio aquí en España. ¿Quién lo cobra? ¿Quién cobra por encima del salario medio y quién bastante más por debajo? ¿Cuál es el sector peor pagado? El que más abajo está al final de la lista de los salarios en España como tal, a día de hoy, mediados, justo casi está terminando la primera parte del año de 2024. Tenemos aquí en la pantallita el salario medio de España, que a día de hoy se sitúa en 26.949 euros anuales. Pero 2/3 de trabajadores, bastante más que la mitad, están sobre unos 66-67%, casi 70%, están ingresando 1.600 euros o menos, bastante menos, al mes. Fijaros lo que os digo. Nada de 2.000 y algo, no, 1.600 o menos al mes. Está cobrando la gente. La hostelería, sorpresa, sorpresa, la hostelería con 16.275 euros, más o menos, ¿vale? Es una media al año, fue la actividad peor pagada. Y luego se piensan por qué no hay trabajadores en hostelería, por qué falta gente. Porque es una actividad muy estresante, es una actividad que consume mucho tiempo, es muy dura, aguantas muchas quejas, muchas reclamaciones, mucha gente que no siempre es amable contigo. Y los horarios, la conciliación familiar, las condiciones en general, los días libres o las horas de trabajo, no lo hace algo atractivo, sinceramente. Es que no es para nada atractivo. Hay gente que necesita trabajar sí o sí, que cogen ese tipo de empleo. Cualquier empleo es digno, una vez más. Aquí en España es así. Si una persona trabaja, perfecto. Cualquier empleo es aceptable. Y no hay que avergonzarse absolutamente de nada. Aquí no es como en otros países que tienes miedo de decir que trabajas en hostelería porque si no se van a herir de ti. No, cualquier empleo es digno. Lo importante es tener un empleo como tal. Por lo tanto, la gente que trabaja en ese sector, lo que quieren trabajar ahí porque no pueden encontrar otra cosa de momento, son sueldos bastante, bastante bajos.
Los salarios por hora, por ejemplo, una hora de trabajo que tienen salarios asignados, algún tipo de trabajo que no requiera jornada completa, sino que directamente va por horas. No sé, puede ser algo de construcción, puede ser algo de empleadas del hogar, tipo empleadas domésticas o limpiadoras que trabajan en empresas que limpian por horas diferentes tipos de lugares. Diferentes tipos de edificios, puede ser que ellos también tengan por hora en este caso. Entonces, ese tipo de salario sí que ha subido más de un 4% en el último año, pero los demás han subido algo, pero no han llegado a alcanzar la inflación. Solamente el 15% de todas las personas que trabajan y cotizan en España, solo el 15% ganaron 42.000 euros brutos al año o más, lo que es el triple del salario mínimo interprofesional. Solo 15%. Aquí en la pantalla tenéis el mapita y veréis que donde más ganan, aquí está, son los directores y gerentes, los trabajadores en sector de energía eléctrica y gas, con estudios universitarios, gente mayor de 65 años, los que siguen trabajando todavía, españoles, aunque a mí me parece raro que eso se indique en un estudio oficial, no sé, es como un poco desigualdad, ¿no? Pero lo están indicando, por algo será. Y contratos indefinidos, están casi por igual, ¿vale? El salario medio. Por debajo de este umbral, por debajo del salario medio, ya se encuentran contratos temporales, que suele ser hostelería, cubrir algo para las fiestas, etcétera, sector servicios sobre todo. Están también empleos que no requieren ningún tipo de estudio. Está hostelería, obviamente, como hemos podido conocer, trabajo en sector servicios en general, y aquí también lo tenéis por comunidad autónoma. Los salarios medios según la comunidad autónoma para que podáis tomar una mejor decisión. Tened en cuenta que no siempre significa que vayáis a tener una mejor calidad de vida o vais a tener más dinero que se os queda al final del mes. ¿Por qué? Porque hay algunas zonas, por ejemplo Madrid o la zona del norte, Barcelona, Valencia, ciertas zonas que son muy caras para vivir, e incluso si el salario es algo más alto, se regula con el importe de alquiler y al final estaréis igual o peor que si hubierais elegido alguna otra zona con salario un poco más bajo, pero también con alquileres más bajos o el coste de vida por lo general un poquito más bajo. Y se puede ver claramente, las zonas más oscuras es donde más alto es y las zonas más claritas es donde más bajo es. Nuestra zona es como media. La Comunidad Valenciana no es ni lo mejor ni lo peor, es la media de la media. Obviamente el salario medio no lo gana ni la mitad, ni de cerca. Por lo general, en nuestras zonas, todo el sur de España es sobre todo turístico, hay muchísimo turismo aquí, y la gente, los que trabajan en sector servicios y hostelería, si trabajan 10 horas sí que pueden ganar 1.700, 1.800 euros al mes, sí, pero desgasta muchísimo, que no veáis, desgasta hasta tal punto que no puedes hacer nada, solo venir a la cama, cenar y dormir y vuelta a empezar al día siguiente. Si uno trabaja, por ejemplo, 6 horas, pues ganará sobre 1.200, 1.300 euros. Según el puesto también, según el cargo en la empresa, pero lo básico, 1.200 euros. Por ahí estaría una jornada de 6 horas con contrato indefinido o fijo discontinuo. Así que a partir de aquí podéis sacar vuestras conclusiones. Según qué tipo de empleo tienen o quieren conseguir, hay un portal muy bueno que es InfoJobs. Ahí podéis buscar incluso listados de cuánto de media pagan por cierto tipo de profesión o cierto tipo de trabajo. Por ejemplo, pondrán administrativo en una empresa o recepcionista en un hotel. Podéis ver la media o el rango de los sueldos, de los salarios que están ofreciendo diferentes empresas, cuál es el básico, cuál es el más alto y por dónde más o menos están de media este tipo de salarios. Así podréis haceros una mejor idea sobre cuánto cobraríais aquí en España en el caso de que viváis aquí. Y por provincia, por región, ya lo habéis visto más o menos. Comentadnos cómo es el tema de salarios en vuestro país. Me imagino que obviamente hay países donde la moneda no es el euro, hay muchísimos de los que nos estáis viendo, y al igual que en Lituania, cuando era incluso antes de entrar en la zona de euro, los salarios eran muy diferentes. A la conversión aquí al euro serían como 300 euros, pero ahí era un salario como si fueran 1.000 euros de aquí o 1.100. Entonces hay enormes diferencias comparando con España, con muchísimos países, pero el coste de vida aquí también es algo más alto que en otros. La última noticia
que os quería compartir es que casi 15.000 docentes de educación concertada salen a las calles, lo podéis ver aquí en la pantalla, para intentar mejorar un poquito, digamos, sus condiciones laborales. Lo que piden ellos es mejoras salariales, más fondos públicos y mejor negociación de las plantillas, de asignación de las plantillas para diferentes centros. Son unos 90 centros en toda la provincia de Alicante, los que son centros de educación concertada. ¿Qué son? ¿Vale? Los centros de educación concertada. Es algo entre medio, entre pública y privada. Educación pública ya sabéis que no tenéis que pagar por la enseñanza como tal. La gente dirá, sí, pero es que pagas con tus impuestos. Vale, pero desembolsar de tu sueldo no tienes que desembolsar nada, ¿vale? Los impuestos son los impuestos. Aquí no estamos hablando de eso. Entonces, ahí realmente no hace falta como tal pagar ninguna cuota de forma mensual. Es educación pública, no llevan uniforme tampoco. Algunos colegios tienen comedor, otros no, y hay que pagar algo simbólico o nada si es una familia en situación especial, vulnerabilidad familia numerosa, etc. Después están los colegios privados, que es un centro que no depende de fondos públicos, no recibe fondos públicos, todos son fondos privados, pero de ahí que las cuotas son mucho más altas. Por ejemplo, un niño en primaria, en digamos los primeros tercero o cuarto de primaria, puede pagar de media en el colegio unos 500, 600 euros como mínimo, por ahí rondaría, por mes de enseñanza sin incluir comedor y el transporte. Así que veis la enorme diferencia de la nada a casi 600 euros y para cuando terminan el colegio en bachillerato ya son casi 1.000 euros anuales de la enseñanza privada. Pero sí, tienen mejores zonas dentro, tienen mucha digitalización, tienen muchos especialistas, psicólogos dentro, médicos, enfermeros, tienen muchísima zona, muchos proyectos, salen fuera de Erasmus, hay mil y una cosas, ¿vale? Pero es un colegio privado. Un colegio concertado es entre los dos mundos, es un colegio que recibe fondos públicos, o sea, del Estado, por eso piden más fondos públicos, recibe fondos del Estado, les paga el Estado para mantenerse, para comprar todas las cosas que necesitan comprar, pero la gestión de este centro como tal es llevada por alguien privado o bien por iglesia. Por eso muchas veces estos colegios tienen educación católica aquí en España y muchas veces están situadas al lado de un convento. Este tipo de colegios de media no son gratuitos, ¿vale? Aparte de los impuestos, no son gratuitos. Estos colegios cuestan sobre 120, 150 euros al mes, ¿vale? Comparando con colegio privado no es nada, créedme. Y se paga de forma mensual, también el importe va aumentando en la medida que van avanzando el curso. Entonces, igual para cuando se gradúen, pues serán 250 euros, 300, pero nada de comparación con el 1.000 que llegarían a pagar en un bachillerato en un colegio privado. ¿De acuerdo? Los colegios privados, por ejemplo, tienen uniforme, tienen material escolar muy, muy caro, ordenadores, iPads, etc. Colegio concertado puede tener algo de eso, sí que tiene uniforme 100%, ¿vale? Colegios concertados tienen también uniforme, así que es un gasto que tienen que hacer y poder asumir antes de matricular a un niño a un colegio concertado. También obviamente está el pago de esta cuota mensual. Les gustan mucho los donativos, entonces algunos colegios se incitan fuertemente que los padres hagan donativos al colegio para mejora de instalaciones, etcétera, lo que sea que sea el motivo, el por qué lo necesitan, ¿no? Y aparte de eso, el material escolar obviamente también. Mientras que en el colegio, normalmente en colegios os dan listados de qué tipo de material va a necesitar el niño, mientras que el público concertado seguramente también se pueda adquirir en los Carrefour, que suelen tener todo el material escolar, con el listado os lo preparan directamente. Y los niños son un poco más libres, digamos, de llevar qué tipo de libretitas quieren o qué tipo de bolis o rotuladores o lo que sea que quieran. Pero para el privado no es el caso. El privado, el colegio es el que lo encarga todo. Se paga 600 euros más o menos del material escolar. Una vez al año, pero son 600 euros. Y cada año va aumentando porque las cosas que usan son más caras. Tienen drones, tienen robots, van a la última de la tecnología, pero el precio es muy caro. Entonces, ese tipo de colegios concertados es la mejor opción, pero al parecer incluso ahí, me imagino que es por sostenerse con fondos públicos o tal vez porque las empresas privadas pues no
o conventos o las monjas pues no lo llevan del todo bien, o igual el salario es insuficiente porque sí que piden mejora salarial. También tienen lo suyo, cada sector tiene sus puntos negativos y en este caso esos docentes de educación concertada han salido a las calles a pedir medidas antes de que inicie el nuevo curso escolar. Por lo tanto, no todo es tan perfecto, pero un colegio concertado, difícil de entrar, por cierto, porque siempre hay cola para entrar, es un colegio estupendo, es una forma estupenda de compaginar lo mejor entre los dos mundos, ni un público ni un privado si es algo demasiado costoso para vosotros. Uno concertado puede ser una muy, muy buena opción. Y en nuestra provincia de Alicante, la verdad es que hay muchísimos colegios muy buenos de los que son concertados. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy. Les deseamos un estupendo día, tarde, noche, según desde donde nos vean por el cambio horario. Y nosotros nos vemos mañana miércoles, como siempre, con un nuevo vídeo aquí en el canal. Adiós.